Buenas noches. El cumpleaños de la infanta, un cuento de Oscar Wilde. Era aquel día el cumpleaños de la infanta. Cumplía los 12 años y el sol brillaba con esplendor en los jardines del palacio. Aunque realmente era princesa y era la infanta de España, solo tenía un cumpleaños cada año, exactamente como los hijos de la gente muy pobre. Así, era cosa de grande importancia para todo el país que la infanta tuviera un gran día en tales ocasiones. Y aquel día era magnífico en verdad. La princesita paseaba en la terraza con sus compañeros y jugaba al escondite entre los jarrones de piedra y las viejas estatuas cubiertas de musgo. Los días ordinarios solo se le permitía jugar con niños de su propia alcurnia, de manera que tenía que jugar sola. Pero su cumpleaños formaba excepción y el rey había ordenado que invitara a sus amistades preferidas para que jugaran con ella. La infanta era la que iba vestida con mayor gusto dentro de la moda algo incómoda de aquel tiempo. Su traje era de raso gris y la falda y las anchas mangas de bullones estaban bordadas con plata. El rígido corpiño estaba adornado con hileras de perlas finas. Al andar, debajo del traje surgían dos diminutitos zapatitos con rosetas color de rosa. Rosa y perla eran su gran abanico de gasa y en el cabello, que formaba una aureola de oro en torno a su carita pálida, llevaba una linda rosa blanca. Desde una ventana del palacio los contemplaba el melancólico rey. Detrás de él se hallaba en pie su hermano, don Pedro de Aragón, a quien odiaba su confesor, el gran inquisidor de Granada, y se hallaba sentado junto a él. Más triste que de costumbre estaba el rey, porque al ver a la infanta saludando con infantil gravedad a los cortesanos reunidos, o riéndose tras el abanico de la ceñuda duquesa de Alburquerque, la acompañaba siempre. Pensaba en la joven reina, su madre, que poco tiempo atrás, así le parecía, aún había llegado del alegre país de Francia y se había marchitado en el sombrío esplendor de la corte española, muriendo 6 meses después del nacimiento de su hija, antes de haber visto florecer 2 veces los almendros en el huerto o de haber arrancado por segunda vez los frutos de la vieja higuera nudosa que había en el centro del patio, cubierto ahora de hierba. Tan grande había sido el amor que tuvo el rey a su esposa que no permitió que la tumba los separara. La reina fue embalsamada por un médico moro, a quien por tal servicio le había sido perdonada la vida. Hoy creía verla de nuevo, como la vio por primera vez en el castillo de Fontainebleau, cuando él tenía apenas 15 años de edad y ella menos aún. En aquella ocasión contrajeron esponsales que bendijo el nuncio del Papa en presencia del rey de Francia y de toda la corte, y el regreso al Escorial, llevando consigo un mechón de cabellos rubios y el recuerdo de los labios infantiles que se inclinaban para besarle la mano cuando subió a su carruaje. Más adelante se efectuó el matrimonio en Burgos y la gran entrada pública en Madrid con la acostumbrada misa solemne en aquella iglesia de la Virgen de Atocha y un auto de fe más importante que de costumbre, en el cual se relajaron a brazo secular para ser quemados cerca de 300 herejes, entre ellos muchos ingleses. En verdad, el rey amó a la reina con locura, lo cual no dejó de contribuir, según pensaban muchos, a la ruina de su país, a quien Inglaterra disputaba entonces sus posesiones del Nuevo Mundo. Apenas la dejaba apartarse de su lado, porque había olvidado o parecía olvidar todos los graves asuntos del Estado, y con la terrible locura que la pasión da a sus víctimas, no advirtió que las complicadas ceremonias con que trataba de divertirla no hacían sino que agravar la enfermedad extraña que sufría. Cuando el rey murió,
Cuando murió la reina, el rey quedó como privado de razón durante algún tiempo. No cabe duda de que hubiera abdicado formalmente y se hubiera retirado al gran monasterio trapense de Granada, del cual era ya prior titular, si no hubiera temido dejar a la infantita entregada a la merced de su hermano, cuya crueldad aún en España era notoria y de quien muchos sospechaban que había causado la muerte de la reina con un par de guantes envenenados que le regalara en su castillo de Aragón al visitarlo ella. Aún, después de expirar los 3 años de luto, había ordenado por edicto real para todos sus dominios, nunca permitió a sus ministros que le hablaran de nuevos matrimonios, y cuando el emperador le hizo ofrecer la mano de su sobrina, la encantadora archiduquesa de Bohemia, rogó a los embajadores dijeran a su señor que el rey de España estaba desposado con la tristeza y que aunque ella fuese una esposa estéril, la amaba más que a la belleza misma. Respuesta que costó a su corona las ricas provincias de los Países Bajos. Toda su vida matrimonial, con sus alegrías ardientes y el dolor terrible de su fin súbito, parecía revivir ante él ahora, al ver a la infanta jugar en la terraza. Tenía toda la graciosa petulancia de la reina, la misma manera voluntariosa de mover la cabeza, la misma orgullosa boca de lindas curvas y la misma sonrisa maravillosa bras sourire de France. Al mirar de tarde en tarde hacia la ventana o al extender su manecita para que la besaran los majestuosos caballeros españoles, pero la aguda risa de los niños molestaba los oídos del rey y la viva, implacable luz del sol se burlaba de su tristeza. Y un olor tenue de aromas extraños, aromas como los que emplean los balsamadores, parecía difundirse, o era solo imaginación, en el aire claro de la mañana. Escondió la cara entre las manos y cuando la infanta miré de nuevo hacia arriba, se habían cerrado las cortinas y el rey se había retirado. Hizo la niña un mueco de contrariedad y se encogió de hombros. Bien podía haberse quedado el rey a verla jugar en sus días natales. ¿Qué importaban los ridículos asuntos del Estado? ¿O se había ido a meter en la capilla tenebrosa donde siempre ardían las velas y a donde nunca le permitían a ella entrar? ¡Qué tontería! Cuando el sol brillaba con tanta viveza y todo el mundo estaba tan contento. Además, iba a perder el simulacro de corrida de toros, para el cual sonaba ya la trompeta, sin contar la comedia de títeres y las otras cosas maravillosas. Su tío y el gran inquisidor eran mucho más sensatos. Habían salido a la terraza y le hacían finos cumplimientos. Sacudió pues la cabecita y tomando la mano de don Pedro, descendió lentamente las escaleras y se dirigió hacia el amplio pabellón de seda púrpura erigido en uno de los extremos del jardín. Los otros niños la siguieron marchando en orden estricto de precedencia. Los que tenían los nombres más largos iban adelante. Salió a recibirla una procesión de niños nobles, fantásticamente vestidos de toreros, y el joven conde de Tierra Nueva, hermosísimo adolescente de unos 14 años de edad, descubriéndose la cabeza con toda la gracia que da el nacimiento de Hidalgo y la grandeza de España. La acompañó solemnemente hasta una silla pequeña de oro y de marfil. Colocada sobre el estrado, dominaba el redondel. Los niños se agruparon en torno, agitando las niñas sus abanicos y cuchicheando entre sí, mientras don Pedro y el gran inquisidor en la entrada observaban y reían. Era aquella una corrida de toros maravillosa y muy superior, pensaba la infanta, a la corrida verdadera que la llevaron en Sevilla cuando la visita del duque de Parma a su padre. Y el toro parecía un animal vivo, aunque estaba hecho de mimbres y cubierto con una piel disecada. A veces corría por el redondel sobre sus patas traseras, cosa que ningún otro toro haría.
Se defendió espléndidamente y los niños se excitaron tanto que subieron sobre los bancos y agitando sus pañuelos de encaje gritaban «¡Bravo toro! ¡Bravo toro!», con igual sensatez que la que suelen mostrar las personas mayores. Por fin, después de prolongada lidia, durante la cual algunos de los caballos de palo fueron despanzurrados y derribados sus jinetes, el joven conde de Tierra Nueva hizo caer al toro a sus pies y, habiendo obtenido permiso de la infanta para darle el coup de res, hundió su espada de madera en el cuello del animal con tanta violencia que le arrancó la cabeza y dejó al descubierto la cara sonriente del pequeño Monsieur de Logaina, hijo del embajador de Francia en Madrid. Se despejó entonces el redondel entre grandes aplausos y dos pajes moriscos de librea negra y amarilla, con gran solemnidad, se llevaron arrastrando los caballos muertos y, después de breve interludio, durante el cual un acróbata francés bailó en la cuerda tensa, se representó con títeres italianos la tragedia semiclásica de Sofonisba, en el pequeño escenario construido al efecto. Trabajaban también los títeres y sus movimientos eran tan naturales que al final del drama los ojos de la infanta estaban turbios de lágrimas. En realidad, algunos niños llegaron a llorar y hubo que consolarlos con dulces, y el gran inquisidor se afectó tanto que no pudo menos que decir a don Pedro que le parecía intolerable que muñecos hechos de madera y de cera coloreada y movidos mecánicamente por alambres fueran tan desgraciados y sufrieran tan terribles infortunios. El solemne minué, danzando por los niños bailarines de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, fue encantador. La infanta nunca había visto esta ceremonia, que se verifica anualmente durante el mes de mayo, ante el altar mayor de la Virgen y en honor suyo. Y en realidad ningún miembro de la Real Familia de España había entrado a la Catedral de Zaragoza desde que un cura loco, que muchos suponían pagados por Isabel de Inglaterra, había tratado de hacer tragar una hostia envenenada al príncipe de Asturias. Así, la infanta solo de oídas conocía la danza de Nuestra Señora, según le llamaban, y era ciertamente digna de verse. Una compañía de hermosos egipcios, como lo llamaban entonces a los gitanos, avanzó al redondel y, sentándose en el suelo con las piernas cruzadas en círculo, comenzaron a tocar suavemente sus cítaras, moviendo el cuerpo al son de la música y tarareando en leve murmullo con un aire de ensueño, todo en notas graves. Cuando vieron a don Pedro, le gruñeron algunos. Se mostraron aterrorizados, porque apenas hacía 2 semanas que había hecho ahorcar por brujos a 2 de la tribu en la plaza del mercado de Sevilla. Pero la linda infanta los encantó, viéndola echarse atrás y mirar con sus grandes ojos azules por encima del abanico, y se sentían seguros de que personilla tan encantadora no podía ser tan cruel para nadie. Tocaron, pues, muy dulcemente, hiriendo apenas las cuerdas de las cítaras, con sus largas uñas puntiagudas e inclinando las cabezas como si tuvieran sueño. Los gitanos alcanzaron gran éxito. Pero la parte más divertida de toda la fiesta matinal fue indudablemente el baile del enanito. Cuando entró al redondel tropezando y tambaleándose sobre sus piernas torcidas y sacudiendo la enorme y deforme cabeza a uno y a otro lado, los niños lanzaron gritos de placer y la infanta rió de tal modo que la camarera mayor hubo recordarle que, aunque había precedentes en España de que una hija de reyes hubiera llorado delante de sus iguales, no lo sabía de que una princesa de sangre real se divirtiera tanto delante de personas de nacimiento inferior al suyo. El enano, sin embargo, era irresistible, y aún en la corte de España, famosa siempre por su culta afición al horrible, nunca
se había visto un monstruecillo tan fantástico. Y era la primera aparición que hacía. Le habían descubierto apenas el día anterior, corriendo en salvaje libertad, dos nobles que estaban cazando en un lugar remoto del gran bosque de alcornoques que rodeaban la ciudad, y lo habían llevado al palacio como sorpresa para la infanta. Su padre, un campesino pobre que vivía de hacer carbón vegetal, se había alegrado de verse libre de hijo tan feo y tan inútil. Quizá lo más divertido en él era su incompleta inconsciencia. No se daba cuenta de su aire grotesco. En realidad, parecía feliz y estaba lleno de vivacidad. Cuando los niños se reían, él se reía tan alegre y tan libremente como cualquiera de ellos. Y al acabar cada baile, les hacía la más ridícula de las reverencias, sonriéndoles y saludándolos como si fuera uno de ellos, en vez de ser una cosa deforme que la naturaleza, en un momento de humorismo, había modelado para diversión de los demás. La infanta lo fascinó. No podía quitarle los ojos de encima y parecía bailar para ella sola. Cuando al terminar la fiesta, recordando ella haber visto que las grandes damas de la corte arrojaban ramilletes a Caffarelli, el famoso sopranista italiano de la Capilla Sixtina, a quien el Papa había enviado a Madrid para ver si lograba curar con dulzura, con su voz melancólica, al rey, se quitó del cabello la linda rosa blanca y, en parte por burla y en parte por mortificar a la camarera, se la arrojó a través del redondel con la más dulce de las sonrisas. El enano tomó muy en serio la cosa y, apretando la flor contra sus toscos labios, se puso la mano en el corazón y se arrodilló ante la infanta, enseñando los dientes de oreja a oreja y brillantes de placer los ojos. La infanta se vio atacada por tal hilaridad y siguió riéndose hasta después que el enanito había salido del redondel y expresó a su tío el deseo de que repitiera inmediatamente aquel baile. Pero la camarera, so pretexto de que el sol era demasiado calor, decidió que sería lo mejor para Su Alteza volver sin tardanza al palacio, donde se había preparado un magnífico festín que incluía un gran pastel de cumpleaños con sus iniciales labradas en azúcar pintado y una preciosa bandera de plata flotando en lo más alto. La infanta, pues, se levantó con gran dignidad y, habiendo dado la orden de que el enanito bailara ante ella otra vez, después de su siesta, y dando las gracias al adolescente conde de Tierra Nueva por su cortesía, se dirigió a sus habitaciones, siguiéndola a los niños en el mismo orden en que habían venido. Cuando el enanito oyó decir que tendría que bailar de nuevo ante la infanta y por mandato expreso suyo, se puso tan orgulloso que corrió al jardín besando la rosa blanca y haciendo grotesco éxtasis de placer y haciendo los más torpes y absurdos gestos de satisfacción. Las flores se indignaron al verlo. Las flores se indignaron al verlo invadir su bella morada, y cuando lo vieron hacer cabriolas y avenidas del jardín, levantando los brazos sobre la cabeza de una manera ridícula, no pudieron contenerse. «Es demasiado feo para que se te permita jugar donde estamos», gritaron los tulipanes. «Es un verdadero horror», chilló el cacto. «Es torcido y rechoncho, y su cabeza no guarda proporción con sus piernas. Me crispo todo al verlo. Si se atreve a pasar junto a mí, lo pincho con mis espinas». «Y tiene en la mano uno de mis mejores botones», exclamó el rosal de rosas blancas. «Yo mismo se lo di a la infanta esta mañana como regalo de Natales, y él se lo ha robado». Y le gritó a voz en cuello: «¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Atajen al ladrón!». Hasta los geranios rojos, que generalmente no se daban aire de importancia y de quienes era sabido que tenían muchos parientes pobres, se retorcieron de disgusto al verlo. Y cuando las violetas suavemente declararon que, aunque era extremadamente feo, no era culpa suya,
Se le respondió con no poca justicia que ese era su principal defecto y que no era razón para admirar a nadie el ser incurable. En verdad, hubo violetas a quienes la fealdad del enano pareció casi ostentosa y pensaron que habría procedido mejor mostrándose triste o siquiera pensativo, en vez de saltar alegremente y ponerse en actitudes grotescas y ridículas. Pero como quiera que fuese, a los pájaros les gustaba el enanito. Lo habían visto con frecuencia en el bosque, bailando como silfo con el remolino de hojas secas o agachado en el hueco de algún viejo roble, compartiendo sus nueces con las ardillas. No les importaba nada que fuera feo. A la verdad, ni aun el ruiseñor, cuyo canto era tan dulce por las noches entre las arboledas de naranjos, que la luna se inclinaba para escucharle, se distinguía por su belleza, y además el enano había sido amable con ellos, y durante aquel invierno terriblemente frío, en que no había frutos en los árboles y el suelo estaba duro como el hierro, y los lobos habían llegado hasta las puertas de la ciudad en busca de alimento, nunca se había olvidado de ellos, sino que les había dado migajas de su libreta de pan negro y dividía con ellos su pobre desayuno. Así, los pájaros volaban en torno suyo, tocándole las mejillas con sus alas al pasar, y charlaban entre sí, y el enanito estaba tan contento que no podía menos de enseñarles la linda rosa blanca y de decirles que la infanta se la había dado porque lo amaba. Ellos no entendían una sola palabra de lo que él les decía, pero eso no importaba, porque ladeaban la cabeza y tomaban aire serio, lo cual vale tanto como entender y es mucho más fácil. Los lagartos también se encantaron con el enanito y cuando se cansó de correr y se echó a descansar sobre la hierba, jugaban y corrían sobre de él y trataban de divertirlo lo mejor que podían. No todo el mundo puede tener la belleza de los lagartos, decían. Eso sería pedir demasiado. Y después de todo no es tan feo el muchacho, sobre todo si uno cierra los ojos y no lo mira. Los lagartos tenían naturaleza de filósofos y durante horas enteras se quedaban tranquilos pensando cuando no había otra cosa que hacer o cuando el tiempo estaba demasiado lluvioso para salir a paseo. Las flores estaban excesivamente disgustadas con la conducta de los pájaros y de los lagartos. Ya se ve, decían, que de tanto correr y volar no puede menos que hacerse vulgares a las gentes. Las gentes bien educadas se quedan siempre en un mismo lugar, como nosotras, cuando queremos cambiar de aire, hacemos llamar al jardinero y él nos lleva a otro arriete. Eso es digno y es como deben de ser las cosas. Pero los pájaros y los lagartos no tienen idea del reposo y los pájaros ni siquiera tienen residencia conocida. Son meros vagos como los gitanos y debe tratárseles exactamente del modo que a ellos. Hicieron, pues, gestos de desdén, tomaron actitud altiva y se pusieron contentas cuando poco rato después vieron al enanito levantarse entre la hierba y dirigirse al palacio a través de la terraza. Deberían mantenérsele encerrado durante el resto de su vida, dijeron. Mirad su joroba y sus piernas torcidas, y comenzaron a reírse. Pero el enanito nada sabía de esto. Le gustaban mucho los pájaros y los lagartos, y creía que las flores eran la cosa más maravillosa del mundo entero, excepto la infanta, porque ella le había dado la linda rosa blanca, y lo amaba. Así es que resultaba cosa aparte. ¿Cómo no habría gustado volver al bosque con ella? Ella lo pondría a su derecha y le sonreiría, y él nunca la abandonaría, sino que le haría su compañera de juegos y le enseñaría toda clase de habilidades divertidas, porque si bien él nunca había entrado a un palacio antes de ahora, sabía muchas cosas maravillosas. Sí, la infanta debería venirse al bosque y jugar con él. Él le daría su propio lecho y la velaría afuera, junto a la ventana, hasta la aurora.
para que los ganados salvajes no le hicieran daño, ni los flacos lobos se acercaran demasiado a la cabaña. Y a la aurora tocarían el postigo y la despertaría, y saldrían juntos y bailarían todo el día. No se echaba de menos a nadie en el bosque. A veces pasaba un obispo sobre su mula blanca leyendo un libro con imágenes. A veces, con sus gorros de terciopelo verde y sus fustillos de piel de ciervo, pasaban los halconeros, con halcones encapuchados en la mano. En tiempos de vendimia venían los lagareros, con manos y pies de púrpura, coronados de lustrosa hiedra y cargando chorreantes cueros de vino. Y los carboneros se sentaban durante la noche en torno a sus hornos, mirando los leños secos que carbonizaban lentamente y asando castañas en las cenizas. Y los bandidos salían de sus cuevas y se solazaban con ellos. Ciertamente había mucho que ver en el bosque, y cuando la infanta se fatigara encontraría mullidos de lechos en el musgo, o él la llevaría en brazos porque era muy vigoroso. Aunque sabía que no era alto, le haría un collar de rojos frutos de brionia, que serían tan hermosos como los frutos blancos que llevaba en su traje. Y cuando se cansara de ellos, él buscaría otros. Le traería bellotas y anémonas mojadas de rocío, y diminutos gusanos de luz para que fueran como estrellas en el oro pálido de sus cabellos. Pero, ¿dónde estaba la infanta?, le preguntó a la Rosa Blanca, que no le respondió. Todo el palacio parecía dormido, y hasta donde las maderas de puertas y ventanas no se habían cerrado. Se habían bajado grandes cortinas para evitar el reflejo del sol. Vagó por todos lados buscando la entrada y al fin encontró una puertecita abierta. Se escurrió por ella y se encontró en una espléndida sala, mucho más espléndida, pensó con temor, que su propio bosque. Todo estaba mucho más dorado y hasta el piso estaba hecho de grandes piedras de colores que formaban una especie de dibujo geométrico. Pero la infanta no estaba allí. Solo vio unas prodigiosas estatuas blancas que lo miraban de sus pedestales de jaspe con ojos ciegos, y los labios le sonreían extrañamente. En el extremo del salón había una cortina de terciopelo negro, ricamente bordada con soles y estrellas, divisas favoritas del rey, en los colores que él prefería. Tal vez ella se escondía allí. La buscaría al menos. Se acercó suavemente y entreabrió la cortina. No, lo que había detrás era solo otra sala, pero le pareció más hermosa que la anterior. Colgaba de los muros tapicería verde de arras, tejida con aguja con muchas figuras, que representaban una cacería, obra de artistas flamencos que emplearon más de 7 años en ella. El enanito miró en derredor, con asombro y no sin temor. Los extraños jinetes silenciosos que galopaban con velocidad a través de los claros del bosque, sin hacer ruido, parecíanle los terribles fantasmas que había oído hablar a los carboneros, los comprachos, que solo pasan de noche y que, si encuentran un hombre... Pero pensó en la infantita y recobró el valor. Quería encontrarla sola y decirle que él también la amaba. Tal vez estaría en la sala contigua. Corrió sobre las mullidas alfombras moriscas y abrió la puerta. ¡No! Tampoco estaba allí. El salón estaba vacío. Era el salón del trono donde se recibía a los embajadores extranjeros cuando el rey, cosa poco frecuente entonces, consentía darles audiencia personal. El salón era donde pasaban tiempos recibidos a los enviados de Inglaterra para concertar el matrimonio de la reina inglesa, uno de los soberanos católicos de la Europa de aquellos días, con el hijo mayor del emperador. Pero al enanito nada le importaba tanta magnificencia. No hubiera dado su rosa por todas las perlas del dosel, ni un solo pétalo de la rosa por el trono. Lo que quería era ver a la infanta antes de que volviera a bajar al pabellón.
y pedirle que fuera con él al bosque cuando terminara su baile. Aquí, en el palacio, el aire era pesado, pero en el bosque corría con gran libertad el viento y la luz del sol, con vagabunda mano de oro, apartaba las hojas trémulas. Sí, la infanta vendría si él lograba encontrarla. Vendría con él al hermoso bosque y todo el día bailaría él para ella, de puro deleite. Una sonrisa iluminó sus ojos al pensarlo y pasó a la habitación siguiente. De todas las salas, era esta la más luminosa y la más bella. No estaba solo ahora. En pie, bajo la sombra de la puerta al extremo opuesto del salón, vio una figurilla que lo miraba. Le tembló el corazón. Salió de sus labios un grito de alegría y se acercó al centro de la sala, iluminado por el sol. Al hacerlo, la figurilla se movió también y pudo verla claramente. La infanta era un monstruo, el monstruo más grotesco que había visto nunca. No tenía formas normales, las de todo el mundo, sino que tenía joroba y era torcido de miembros. Y la cabeza era enorme, oscilante, con crin negra. El enanito frunció el ceño y el monstruo lo frunció también. Se rió y la figurita se rió con él y se llevó las manos al costado como él. Le hizo un saludo burlesco y le respondió con igual cortesía. Se dirigió hacia ella y ella vino a su encuentro, copiando cada uno de sus pasos y deteniéndose cuando él se detenía. Gritó lleno de risa y corrió hacia adelante y extendió la mano y el monstruo lo hizo también con igual prisa. Trató de seguir adelante, pero una superficie lisa, dura, lo detuvo. La cara del monstruo estaba muy cerca de la suya y parecía llena de terror. Apartó el cabello que le caía sobre los ojos. La figurilla lo imitó, la atacó y ella le devolvió el golpe por golpe. Le tuvo odio y le hizo gestos de horror. Se echó hacia atrás y el monstruo se retiró a su vez. ¿Qué era aquello? Se quedó pensando breve rato y miró alrededor de la sala. Era cosa extraña. Todo parecía duplicarse en aquel muro invisible de agua clara. Sí, cada uno de los cuadros se repetía en la otra sala impenetrable y cada uno de los asientos. ¿Sería eco? Había llamado una vez a la ninfa en el valle y le había respondido palabra por palabra. ¿Sabía eco engañar los ojos como engañaba los oídos? ¿Sabía crear un mundo ficticio semejante al mundo real? Las sombras de las cosas ¿podían tener color y vida y movimiento? ¿Podía ser que...? Sobresaltado se quitó del pecho la linda rosa blanca, miró de frente al espejo y la besó. El monstruo tenía otra rosa igual a la suya, pétalo por pétalo. La besaba con iguales besos y la apretaba contra su corazón con gestos horribles. Cuando la verdad surgió en su cabeza, dio un grito loco de desesperación y cayó sollozante al suelo. Era él, pues, el deforme y jorobado y horrible y grotesco monstruo. Él era el que se reían todos los niños y la princesita que él creía que lo amaba no había hecho sino que reírse de su fealdad y burlarse de sus miembros torcidos. ¿Por qué no lo habían dejado en el bosque, donde no había espejo para decirle cuán feo era? ¿Por qué no lo habían matado su padre antes de venderlo para su vergüenza? Cálidas lágrimas rodaban a borbotones por sus mejillas. Hizo pedazos la rosa blanca y el monstruo hizo igual cosa y esparció los pétalos por el aire. Se revolcó por el suelo y cuando el enanito lo miraba, correspondía a su mirada con cara de dolor. Se alejó del espejo para no verlo y se cubrió los ojos con la mano. Se arrastró como animal herido hacia la sombra y allí se quedó gimiendo. En aquel momento, la infanta entró con sus compañeros por la puerta abierta y cuando vieron al feo enanito yacer en el suelo y golpear el piso con el puño cerrado, de manera extravagante y fantástica, estallaron en carcajadas alegres y se pusieron a observarlo. Su baile era divertido, dijo la infanta,
pero sus acciones son más divertidas todavía. En verdad, es casi tan bueno como los títeres, pero claro está, sus gestos no son tan naturales. Y agitó su gran abanico y aplaudió. Pero el enanito no la miró y sus sollozos fueron cada vez más apagados. De pronto dio un suspiro extraño. Extraño, y se llevó la mano al costado. Luego se dejó caer y se quedó inmóvil. ¡Admirable!, dijo la infanta, después de una pausa. Pero ahora quiero que bailes para mí. ¡Sí!, exclamaron todos los niños. Levántate y baila, porque eres tan inteligente como los monos de Berbería y haces reír mucho más. Pero el enanito no respondió. Y la infanta golpeó el suelo con el pie y llamó a su tío, que paseaba por la terraza con el chambelán leyendo despachos recién llegados de México, donde acababa de establecerse el Santo Oficio. «Mi enanito tiene murria», le dijo. «Reanímalo y dile que baile para mí». Se sonrieron y entraron los tres al salón. Y don Pedro se inclinó y tocó al enanito en la mejilla con su guante bordado. «Tienes que bailar», le dijo Petit Monstre. «Tienes que bailar. La infanta de España y de las Indias quiere divertirse». Pero el enanito no se movió. «Hay que llamar a un azotador», dijo don Pedro con fastidio, y se volvió a la terraza. Pero el chambelán tomó aspecto grave y se arrodilló junto al enanito y le tocó el corazón. Después de breves momentos, se encogió de hombros y se levantó, y haciendo reverencia a la infanta, le dijo: «Mi bella princesa, vuestro divertido enanito no volverá a bailar más. Es lástima, porque es tan feo que pudo haber hecho sonreír al rey. Pero, ¿por qué no ha de bailar más?», preguntó la infanta riendo. «Porque se le ha roto el corazón», respondió el chambelán. Y la infanta frunció el ceño, y sus finos labios de rosa se plegaron con desdén. «En adelante, que los que vengan a jugar conmigo no tengan corazón», exclamó, y salió corriendo hacia el jardín. Gracias.